Hacia la paz que soñamos. Mensaje para los actores del conflicto armado en Colombia. Como es bien sabido por nosotros, el conflicto armado es un problema que ha aquejado a nuestro país. Pero para entender más claramente de dónde se originó y qué daño ha causado, debemos iniciar por explicarlo. Entonces, el conflicto armado ha dejado alrededor de 7 millones de víctimas, en donde se ve desplazamiento forzado, muertes, torturas y secuestros. Para entender las causas del conflicto armado en Colombia es necesario remitirse al pasado remoto, en el que se creía que se dio origen por los conflictos armados de los años 20, en donde los campesinos que tenían grandes se enfrentaban con los que tenían pequeños territorios. Posteriormente, se dice que se originó en la etapa del Frente Nacional, en donde los diferentes partidos conservador y liberal se enfrentaban constantemente. Por su lado, algunos otros académicos creen que el origen está en las guerrillas, las FARC y el ELN, que decidieron enfrentarse al Estado en 1964, como es bien sabido por la mayoría de nosotros. Pero ¿cómo debemos nombrar este conflicto realmente? ¿Cómo hacerlo? Se considera que este debe denominarse como conflicto armado social, mientras que otros apuntan a que ha sido una guerra civil. Ante la diversidad de las opiniones, se ha optado por nombrarlo conflicto armado interno. Evidencia de ello es algunas de las imágenes que vemos aquí. Pero ahora vamos a analizar cuáles son las características de nuestro conflicto armado interno. En primer lugar, es un conflicto prolongado y se constituye como uno de los más largos alrededor del mundo, que ha dejado un total de 7 millones de víctimas. La segunda característica es complejo por la gran convergencia de actores, ya que ahí está el Estado, la guerrilla, los paramilitares y otros múltiples factores que intervienen, como el narcotráfico, la guerra por los territorios y los diferentes enfrentamientos de grupos al margen de la ley. La siguiente característica: se ha dispersado por todo el territorio nacional y ha habido fragmentación de los grupos armados enfrentados. Esto quiere decir que los grupos se han dividido y han surgido nuevos movimientos alrededor de los que fueron originarios. Este conflicto ha sido atroz, siendo la población civil la que ha sufrido los mayores daños. Como es bien sabido y evidenciado por los medios de comunicación, es innumerables los atroces hechos a los que se ven enfrentados la población que se encuentra en medio del conflicto. ¿Por qué ha perdurado este conflicto armado? Realmente, el narcotráfico y la economía de la guerra, cuyos recursos potenciaban a los distintos grupos armados y criminales, posibilitó
problemáticas como los cultivos ilícitos. Como es bien sabido por la mayoría de nosotros, estos cultivos ilícitos son una fuente económica para los grupos armados, pero empobrecen a la población. El secuestro y la extorsión, que dio recurso a los grupos guerrilleros y aumentó su capacidad de reclutamiento, ha sido otro factor que ha marcado a Colombia. Es allí donde se ve el secuestro de personas por prebendas económicas. La incidencia de grupos armados y recursos ilegales en los procesos electorales del país. Actualmente hemos visto cómo muchas de las campañas han sido financiadas por grupos al margen de la ley, donde los recursos pertenecen o han sido adquiridos de manera ilegal. La inequidad y las irregularidades en la distribución de tierras y los derechos de propiedad. Esto quiere decir que han pasado por encima de las personas que tenían sus territorios, se han apoderado de ellos. El círculo vicioso en que se ha convertido la violencia, la cual genera daños y precariedad en la sociedad, pero también crea rupturas éticas y en la ley. Es muy fácil ver actualmente un gran sinnúmero de acontecimientos alrededor de los últimos 10 años que fueron siniestros, que dañaron bienes, pero sobre todo en los cuales se perdieron vidas, que realmente nunca se van a volver a recuperar. Otro factor importante son los daños que ocasionaron a la población, cómo se vieron afectados realmente los que están en medio de ese conflicto y son inocentes. El conflicto armado en Colombia ha llevado el terror a la población civil entre lo que se puede contar. Primero, desplazamiento de población, despojo de tierras, secuestro, extorsión, reclutamiento ilícito de niños y niñas y adolescentes. Es fácil ver videos en donde las líneas de las FARC y los grupos armados al margen de la ley son engrosados por jóvenes y niños que empiezan desde muy temprana edad, ya que son secuestrados por ellos. El desplazamiento, la violencia a los que se ven enfrentados. La tortura, el homicidio en persona protegida, asesinatos selectivos, masacres y amenazas. Esto realmente atenta contra todos los derechos humanos, pero es muy común verlo en nuestro país. Asesinatos, tortura, secuestro. Delitos contra la libertad y la integridad sexual, desaparición forzada, minas antipersonales. Muchos inocentes fueron desaparecidos y otros están incapacitados. Las guerrillas han sido responsables sobre todo del uso de las minas antipersonal y artefactos explosivos no convencionales, ataques contra bienes civiles y públicos. Como lo decíamos anteriormente, el daño en los bienes, pero sobre todo el daño a las personas que están alrededor, es lo que más ha maltratado a nuestro país. Los grupos paramilitares tienen enorme responsabilidad en delitos como asesinatos selectivos, amenazas, masacres, desplazamientos forzados, despojo de tierras, tortura y delitos sexuales.
Son incontables los asesinatos de los militares, la policía, miembros de la Cruz Roja y otras personas que intentan ayudar en medio del conflicto. Después de tanta violencia e injusticia, el país celebra el fin del conflicto armado con las FARC. En el 2016, por fin se llega al acuerdo de paz con el grupo al margen de la ley, que nos tiene a todos muy emocionados. Pero este proceso realmente debe estar acompañado de la escuela. Se les debe enseñar a los niños, a los jóvenes, el respeto y formarlos en los derechos humanos, hacerlos seres responsables, comprometidos con su país, que sean capaces de entender la diferencia y poder tolerar al otro. Todos hablan de paz, pero nadie educa para la paz. En el mundo educan para la competencia y la competencia es el comienzo de cualquier guerra. Esta frase es muy cierta. Nosotros como entidades educativas debemos educar para la paz. Debemos hacerlo desde los niños más pequeños hasta los niños que están con nosotros de grado 11, enseñarles a vivir. Para que la paz se logre totalmente exige 4 condiciones que debemos cumplir: la verdad, tolerancia, el amor y el respeto. Por esto se hace necesario inculcar valores, actitudes y comportamientos que rechacen la violencia y prevengan los conflictos, para darles a estos chicos un lugar armónico donde vivir. Cuando se crean relaciones y se les enseña el respetar, son mejores seres humanos, mejores personas. Y eso lo pueden proyectar a la sociedad. Es necesario escuchar la voz de la mayoría de los colombianos que exige el cese al conflicto armado para tener un país mejor para nuestros jóvenes y niños. Porque lo merecemos realmente. Porque estamos cansados de vivir en un mundo, en un país al que no le importa el otro, en un país en el que pasan por sobre cualquier persona para lograr lo que quieren. Es necesario enseñarles a respetar, y eso solo lo lograremos en la escuela. Solo allí es necesario empezar a inculcar la paz desde este para mi gente, por sus vidas celebrar, sentir que estoy presente. Nubes blancas alcanzar, libre se siente, como un nuevo despertar, mirarnos diferente y volvernos a encontrar y acordarnos del ayer, del momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, ay, con tu amor seré capaz. Ya pasamos 100 años de soledad.